¿Qué es resolución de direcciones? Básicamente tiene que ver con el protocolo de ARP. Entonces es un tema corto. Se va a prestar a la revisión, a la demostración. Ustedes mismos pueden revisar. Vamos a ver 2 ejemplos, tal vez 3 ejemplos. Uno con nuestras máquinas. Podemos revisar qué es lo que nos muestra ARP. La importancia aquí es revisar su papel, su función. Entonces, ¿qué es lo que básicamente vamos a revisar? Pues cómo se relaciona las direcciones IP con las direcciones MAC en un ambiente LAN y cómo sucede esto, cómo se usa una dirección MAC cuando la comunicación es remota. ¿Qué papel juega ahí? Y cerramos con Neighbor Discovery, que es un protocolo, digamos, que realiza una función similar a ARP, pero que funciona en redes IPv6, que también vamos a revisar. Y en caso de que no nos diera tiempo, pues ustedes revisan la actividad para que vean cómo es el proceso de comunicación, cómo interactúa Neighbor Discovery para poder descubrir, digamos, en este caso, los vecinos que tienen una red local. Bueno, entonces empezamos con la relación de MAC e IP. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener presente o recordar? Porque básicamente lo hemos estado manejando, que todos los equipos en una red local, hablando de una red local, tienen direcciones IP y direcciones MAC. Acuérdense que las direcciones MAC solamente las encontramos en las redes LAN, donde tenemos dispositivos finales. Es donde con seguridad, pues obviamente vamos a encontrar ambos elementos. ¿Sí? Direcciones MAC capa 2, direcciones IP capa 3. Que pueden ser direcciones IP en su versión 4, que es lo que normalmente aún estamos trabajando, o direcciones IPv6, como viene en una de las actividades. Y que lo que debemos de verificar es que la comunicación dentro de la LAN pues se da finalmente haciendo uso de las direcciones MAC. Por eso es importante que un equipo que quiere comunicarse con otro equipo en la red local sepa cuál es la dirección MAC de ese equipo final. Y para ello, el prerequisito es que de ese equipo con el que se quiere comunicar se tenga su dirección IP. Si no se tiene dirección IP, no es posible que se pueda comunicar. Entonces, la red local de entrada debe estar también configurada lógicamente. Ese sería como que el prerequisito para que la comunicación local suceda entre cualquier par de equipos. En la LAN. Ahora, hablamos ahí de la comunicación LAN. Cuando la comunicación es remota, lo que debemos estar presentes, ya lo tenemos hablado, que cuando la comunicación es remota, el primer proceso de primera encapsulación va a tener como destino intermedio, digamos, en la puerta de enlace. Entonces, la puerta de enlace es clave, de tal suerte que si
para que esa comunicación suceda o esa primera comunicación suceda para llegar a la red remota, pues entra en función RP de ser necesario para que determine cuál es la dirección MAC de la puerta de enlace. ¿Por qué? Porque la comunicación no se da de manera inmediata con el equipo remoto, sino que se manda a la puerta de enlace y entonces la puerta de enlace es el elemento clave o el dispositivo clave que va a recibir los paquetes que van a una red remota. Por eso que se necesita la dirección MAC de la puerta de enlace. Y ayer ya comentábamos que, bueno, para que un equipo se comunique con otro equipo remoto, pues lo que se necesita configurar es su puerta de enlace. Entonces, de ahí la importancia de que tenga configurada la puerta de enlace. Es la puerta de comunicación hacia el exterior y de ahí se toma su dirección IP para que se pueda determinar la dirección MAC y ya pueda iniciarse, sí, iniciarse la comunicación hacia la red remota, ¿sí? Y algo similar pues va a suceder si en vez de tener IP versión 4 en la red tengo IP versión 6. La diferencia es que ya no voy a usar ARP en el caso de IPv6. En ese caso ya se hace uso de ISMP en su versión 6 para determinar la dirección MAC de la puerta de enlace que tiene una dirección IPv6. Ok, bien, aquí viene una demostración de Packet Tracer. Vamos a ver si en vez de usar esa, revisamos. Creo que me voy a saltar un poquito. Vamos a ver el siguiente tema y luego revisamos si nos vamos a Packet Tracer o revisamos en la PC o revisamos ambos, ¿no? En la PC y en Packet Tracer. Bueno, entonces revisamos cómo lleva a cabo el proceso ARP, porque ARP es el responsable, es el protocolo responsable de verificar que se tenga la dirección MAC del equipo destino con el que se quiere comunicar directamente un equipo o para recuperar la dirección MAC de la puerta de enlace en el caso de las comunicaciones remotas. Bueno, entonces el proceso de ARP es muy simple. Decíamos, se requiere tener la dirección IP del dispositivo con el que se quiere comunicar. ¿Y qué es lo que hace ARP? Bueno, genera un proceso de comunicación de broadcast, es decir, de difusión, donde lanza un mensaje broadcast a todos los equipos en la LAN y lleva como dato la dirección IP destino de la cual necesita su dirección MAC. ¿De acuerdo? Y con eso va a construir una tabla de ARP. Esa parte la podemos verificar. De hecho, vamos a verificarla ahorita. Voy a mostrarles acá. Eso lo pueden hacer ustedes también. Es muy simple. Nos vamos al símbolo del sistema y usamos la herramienta de RP. ¿No? Todo lo que usamos son herramientas y lo que, en lo que se apoya la herramienta pues es en el protocolo que aplique. En este caso, el protocolo que va a usar pues es ARP. Y ARP siempre va a ser un proceso de comunicación broadcast. ¿Por qué broadcast? Porque no sabe, porque la comunicación que generan en capa 2
y no conoce la dirección MAC, obviamente la que quiere conocer. Sí, sí conoce la dirección IP destino, pero no conoce la dirección MAC destino, que es lo que interesa para que suceda la comunicación. Entonces, si hago un RP solito, que es la parte que vamos a aplicar, ¿sí? Si revisamos, cuando menos vamos a encontrar información de al menos una máquina. Si checan aquí, yo tengo dos máquinas de las cuales me manda la información que ya recuperó. Esta es información recuperada a través de un proceso de ERP. ¿Sí? Dice, tengo la información de la dirección MAC 192.162.0.16 que tiene esta dirección IP, perdón, esta dirección MAC. Y tengo otra dirección, voy a ver si podemos hacerle acá una ARP-N, no sé si tenga sí, ahí está. ARP-N para ver todas las direcciones IP, así con su dirección IP. Ajá, entonces aquí tengo dos equipos con su dirección IP y su correspondiente dirección MAC. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si cuando hay una comunicación, cuando se lleva a cabo una comunicación con un equipo, lo primero que se hace es verificar si ese equipo, si hablamos de la red local, si ese equipo con el que se quiere comunicar, el equipo originante, de ese equipo ya se tiene su dirección MAC. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es consultar a través de la dirección IP, viene a la tabla de RP y verifica si ya está, si ya tiene información de ese equipo, es decir, si ya tiene su dirección MAC. Ajá, de ejemplo, si la comunicación quisiera darse con este equipo, entonces viene acá, verifica, dice, sí, aquí está en la tabla, encuentro la dirección 192.168.0.16 y necesito la dirección MAC, pero ya aquí está. Entonces, cuando eso ya existe, cuando la información que se quiere ya existe, ya no lleva a cabo el proceso de RP, ¿sí? Solamente cuando no existe. Y esa otra cosa que necesitamos saber respecto a la tabla de RP que se va construyendo es que esa tabla es dinámica, ¿sí? La información no se mantiene de manera permanente, sino que se mantiene por un tiempo determinado y eso va a depender del sistema operativo. Ajá. Y les comentaba que tal vez una información que podríamos encontrar con seguridad es la dirección IP, es la información de RP de la puerta de enlace. ¿Por qué? Porque es la que se usa permanentemente o de manera muy frecuente porque estamos haciendo comunicaciones hacia Internet. Entonces, ¿por qué es probable, es muy probable que esté esa información? Pues porque las comunicaciones que estamos haciendo son remotas y para que eso suceda, para que una comunicación remota suceda, pues se necesita contar con la dirección MAC de la puerta de enlace. Entonces, quiere decir que si alguien ya un segundo antes hizo una consulta, pudo darse el caso que en ese momento se generó un broadcast, si es que no se tenía la información, y entonces ya tengo, ya está en la tabla de RP, cuando menos, de la puerta de enlace, ¿sí? De tal suerte que ya, si esa información ya está y necesito una comunicación remota en este momento, entonces, otra vez, el proceso es el mismo, consulta, bueno, la diferencia es que aquí no consulta la dirección MAC, no busca la dirección MAC de la máquina destino, porque esa comunicación va a darse con un equipo remoto, sino que consulta la dirección MAC de la puerta de enlace, ¿sí? Entonces, en mi caso, aquí esta es mi dirección IP de mi puerta de enlace. Si quisiera hacer una comunicación remota, ya no se genera
el proceso de ARP. ¿Por qué? Porque ya está esa información aquí en la tabla de ARP. Y mientras esté, si vuelvo a consultar y sigue ahí, voy a volver a hacer la consulta, sigue ahí, entonces ya no se genera ese proceso de ARP. ¿Por qué? Porque ya está esa información. Ya simplemente toma la dirección MAC y inicia el proceso de comunicación. ¿Vale? Bueno, entonces básicamente lo que les he explicado es lo que tenemos acá. Vamos a ver qué es lo que me hizo falta. Y si la dirección IP destino del paquete está en la misma red, el dispositivo hará una búsqueda en la tabla de RP de la dirección IP en destino. Si la dirección destino está en una red distinta, el dispositivo buscará en la tabla de RP la dirección IP, perdón, la dirección IP de la puerta de enlace. Entonces ya están abordados esos dos elementos. Si el dispositivo localiza la dirección IP, la dirección MAC correspondiente se usa como dirección MAC de la trama, es decir, para iniciar la comunicación. Cuando dice aquí si el dispositivo localiza la dirección IP, se refiere a que si la localiza dentro de la tabla de ARP. Y el último también ya está explicado. Entonces, si no hay una entrada en la tabla de ARP de la dirección IP con la que se quiere comunicar, entonces el dispositivo envía una solicitud de ARP, es decir, se genera el proceso de ARP. Y acordémonos que si la comunicación es local, pues lleva como argumento la dirección IP del dispositivo destino. Si la comunicación es remota, lleva como argumento la dirección IP de la puerta de enlace. ¿Qué más? Bueno, esto también ya había abordado, que la tabla de RP es dinámica, entonces va creciendo y decreciendo. Creciendo en el sentido de que si hay muchas comunicaciones, tengo muchas comunicaciones con muchos equipos, sobre todo dentro de la red local, va a ir creciendo. Si mis comunicaciones son varias, pero son hacia redes remotas, entonces no va a crecer porque lo único que necesita es la dirección MAC de la puerta de enlace. ¿Sí? Entonces esa parte también es interesante. Crece a medida que las comunicaciones son locales. Segundo punto también está abordado. Y el último punto, no había sido abordado. Las entradas en la tabla de RP dice se pueden eliminar manualmente. Eso también lo podemos hacer. Aquí en la PC también lo podemos hacer en el router. Vamos a ver. Aquí vuelvo a consultar y voy a darle un ARP. -D me parece que es la opción de borrar. Vamos a ver si nos ayuda. ARP. ARP me da. No tengo. Es que está aquí en Linux, entonces. Vamos a ver. ARP. Si puedo borrar. La opción sí es -D, pero le voy a pasarle la dirección IP de la entrada de ARP. Checo, aquí está la 016. Voy a darle entonces un ARP -D y vamos a ver si la borra o la vuelve a recuperar.
está, vamos a ver si es cierto. Sí, ahí está. Borró la entrada de una de las, una entrada, ¿no? De la IP que le especifique. ¿Sale? Bien. Esto también, la información de RP obviamente la puedo consultar, la puedo mantener en el router. Y ahorita voy a ir al router entonces para revisar. Y estos son mis comandos. Si estoy en el router, un show IP ARP sería el comando que me va a permitir revisar de qué equipos se tiene información de ARP, es decir, de qué equipos se tiene la dirección IP y su correspondiente MAC, lo que querrá decir que con esos equipos, si se necesita una comunicación con ellos, pues ya no se necesita hacer un ARP. Entonces, ese proceso de ARP también es importante, saber que lo lleva a cabo un dispositivo final, pero también un router. ¿Por qué? Porque recuerden que el router es un dispositivo intermedio de la capa de red y si necesita comunicarse ya con un dispositivo final, es decir, si va a entregar un paquete a un dispositivo final que llegó de otra red, ¿sí? De otra red, una red que es conectada, entonces es probable que obviamente no tenga la dirección MAC de ese equipo final, por lo tanto genera también un proceso de RP automáticamente para poder recuperar la dirección MAC de ese dispositivo y iniciar la comunicación. Y de esa manera va armando también su tabla de ARP. ¿Sí? Ok. ¿Qué problemas podemos tener con ARP? Bueno, como ARP, pues su función es esa, recuperar direcciones MAC de, de equipos destino, chequen, de equipos destino siempre. Entonces, es posible que si alguien está queriendo afectar la comunicación en la red, entonces pueda hacer uso de las vulnerabilidades de ARP para poder falsificar información y engañar, digamos, al dispositivo originante, mandándole información falsa de la dirección MAC, ¿sí? A eso se conoce como spoofing de ARP, ¿sí? ¿Por qué? Como sabemos, el mensaje de ARP es broadcast, entonces va a llegar a todos los dispositivos de la red. De tal suerte que aquí, tomando como ejemplo lo que nos muestra aquí la figura, ¿sí? Aquí lo que está ilustrándonos es que el equipo originante está en busca de la dirección MAC de la puerta de enlace, es decir, del router, de la dirección IP del router, porque seguramente quiere llevar a cabo una comunicación remota, pero como el proceso de RP es broadcast, entonces ese mensajito va a llegar a todos los dispositivos dentro de la red local, de tal suerte que llegaría a este equipo donde está un usuario con intenciones nada buenas. Entonces, ¿qué significa la falsificación de ARP? Que este usuario, obviamente mediante un programita, puede engañar al dispositivo originante mandando su dirección MAC como si él fuera la puerta de enlace, ¿sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevar a cabo alguna comunicación que a él le interesa hacer con respecto
al dispositivo que está originando la comunicación o que quiere comunicarse con un dispositivo remoto. ¿Sí? Entonces, al mandar su dirección MAC, si esta información, si la dirección MAC o esta comunicación llega más, en primer lugar, digamos, hacia el dispositivo que está pidiendo la dirección MAC de la puerta de enlace, entonces este va a entender que para que la comunicación suceda con el exterior, pues los paquetitos se los va a enviar a este equipo en lugar de mandárselos a la puerta de enlace real. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya este usuario estará haciendo lo correspondiente según la intención que tenga. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los efectos de seguridad o de inseguridad que puede haber con ARP. Pero obviamente es algo que se puede evitar con la configuración correcta, sobre todo en este caso de los switches. Bien, aquí viene otra práctica, entonces ahora sí me voy a ir a la práctica, solamente voy a revisar primero, a ver qué prácticas están, nos dice. Voy a revisar cuál es la tarea que van a entregar y cuál es lo que podemos apoyar, en cuál me puedo apoyar o genero una topología nueva. Entonces vamos a ver. Mientras, si tienen alguna duda, adelante. Okay. Permítame tantito. Ok. La tarea que va a entregar a las 9:29. Entonces vamos a ver algo que no sea la 9:29. Que se presta aquí y si no, lo hacemos con una práctica nueva. Yo creo que con una práctica nueva. A ver. Vamos a ver. ARP 9.2. Aquí va a estar la que
van a hacer ustedes. Sí. Entonces, vamos a ver si aquí estaba la otra. A ver esta. Vamos a ver de qué trata. Mientras se carga, vamos a ver un comercial. Solo para recordarles a algunos de ustedes, tal vez alguno de los que están ahorita presentes no ha entregado ninguna tarea o no ha hecho exámenes. También aprovecho para comentarles o para recordarles, por si se les olvidó, en la plataforma está también. Acuérdense que este fin de semana tienen examen. ¿Sale? Bien, vamos a ver las instrucciones. Vamos a hacer algo de aquí, de esta práctica. A ver qué es lo que hace. Es para verificar precisamente cómo aprende la dirección de SMAC. Entonces está muy simple. Voy a hacer solamente. Voy a apoyarme en esta práctica sin seguir todo, solamente para revisar, ¿no? Entonces voy a hacer lo primero que nos dicen aquí. Dice que hagamos un pin desde la 172.16.31.5 a la 172.16.31.2. Obviamente es lo primero que voy a hacer. Pero antes de eso, pues voy a verificar cómo está la tabla de RP para que veamos cómo recupera esa información. Pues voy a entrar a la 31.5. 31.5. Y aquí va de la 31.5 a la 31.2, entonces es una comunicación local, es comunicación dentro de la misma red. Entonces voy a verificar el ARP, que tiene nada. ¿Sí? Miren, aquí en el Packet Tracer sí puedo limpiar la tabla de RP con el comando, con la opción "-d". Con la opción "-d", pero limpia todo. ¿Sí? En mi caso, en Linux, limpio, pero entrada por entrada. Entonces está limpia la tabla de RP. Voy a hacer una prueba de ping y también va a servir para que vean qué es lo que sucede, cómo es que sucede qué sucede cuando hago una prueba de conectividad. Y es la primera hacia un equipo, obviamente. 172.16.31.2. Y lo hizo inmediatamente. Quería mostrarles la pérdida de un paquete. Sí. Pero como es local, sí debería de haberse mostrado. Bien, ya hice la prueba la prueba de ping, pero no vi qué sucedió. Sin embargo, ese proceso sucedió automáticamente. ¿Cómo sé que sucedió? Porque cuando consulto la tabla de ARP, con el comando de ARP, pues ARP-A, eso faltó hace rato. Sí, pero esto fue lo que sucedió ahorita cuando inicié la prueba de comunicación. Antes de que iniciara la prueba, generó un ARP pasando como argumento la dirección IP de la máquina destino con la que se quería hacer la comunicación. ¿Sí? Y que regresó como resultado
la dirección MAC. Gracias a esto es que pudo iniciarse el PIN, ¿sí? Regreso a ver lo que sigue. Ahora dice, vayamos al modo de simulación y hacemos nuevamente el comando PIN. Repetimos el comando PIN. Lo que vamos a validar es, pues, las direcciones MAC, las direcciones MAC origen, MAC destino, IP origen, IP destino. Entonces, es algo que ustedes ya más o menos han usado, ¿no? La simulación para revisar a detalle qué es lo que sucede. Entonces, siempre que nos haga falta algo de claridad, es importante hacer uso de las pruebas con simulación. Lo voy a hacer, sí, voy a activar el proceso del modo de simulación. Voy a, bueno, no nos dicen que hagamos acá en las instrucciones. Básicamente nos dicen que abramos la simulación y que repitamos el proceso de PIN. Ok, entonces hago un PIN en el símbolo del sistema. Me voy otra vez entonces acá y hago un PIN a las 172.16.31.2. ¿Sí? Entonces, si estoy en simulación, chequen que lo que sucede es que se muestra una pausa en el símbolo del sistema. ¿Por qué? Porque precisamente es una comunicación que quiero que suceda paso a paso, simulada, y eso lo veo en la topología. ¿Qué sucede? Se crea un paquetito. Si checo ese paquetito, bueno, lo tengo aquí, lo tengo acá, le hago un clic, ¿y qué es lo que veo? En la capa de salida, porque apenas va a salir, va a iniciar la comunicación, veo la información de control, es decir, los encabezados. Entonces, en mi encabezado de capa de red que tengo, ¿quién está iniciando la comunicación? ¿A dónde va esa comunicación? ¿Qué tipo de información lleva? Entonces, aquí, ¿qué tipo de información lleva un mensaje de ICMP? Es decir, un mensaje de PIN, un mensaje de solicitud de eco. Eso es lo que representa este tipo. El 8 indica que se trata de un mensaje de solicitud de eco. Y esta es capa de 3, ¿no? Capa 2, capa de enlace de datos. Como ya se tiene, como ya encontró en la tabla de RP la dirección MAC destino, por eso se quita, está completo. Es decir, ya se trata de un mensaje de ICMP directamente. Entonces yo aquí veo la dirección MAC origen y la dirección MAC destino. ¿Sí? Ahorita voy a hacer otra prueba, pero voy a verificar que no haya información de ARP en la tabla de la máquina destino con la que me quiero comunicar para que vean cómo cambia. Entonces, ya ahí está la comunicación inicial. Voy a iniciar el proceso de comunicación paso a paso, entonces usamos los botoncitos de reenviar, capture y reenviar. Y chequen qué es lo que sucede. Si vuelvo a revisar el paquetito aquí en el switch, que es la parte interesante que voy a encontrar, es por dónde entró el paquete, ¿sí? En el switch se entró por el puerto 1, no cambia la información de capa 2,
es quién envía y quién recibe. Si veo la capa de salida es por dónde va a mandar el paquetito. Y aquí también esta parte es importante. ¿Cómo sabe por dónde va a mandar el paquetito? Porque el switch ya también tiene esa información en su tabla de MAC. Chequen, dos cosas distintas. Tabla de RPs, IP y MAC. Tabla de MAC, pues es simplemente MAC y puerto de salida o puerto por donde se aprendió una dirección MAC. Entonces aquí ya, gracias a la primera comunicación que sucedió, ya tiene información de estos equipos. De tal suerte que para saber a dónde va a mandar la comunicación para la máquina 1 de A7, ya tiene esa información en la tabla de MAC, lo podemos verificar. Ahorita de hecho, aquí dice que es por el 3.1, entonces si yo me voy al switch, antes de continuar, entro al switch. Si se acuerdan, esa parte ya la vimos. Con un show MAC address table, consulto, ¿sí? Y aquí está, dice que la 1 de A1 está por el puerto gigabit 3.1. Entonces, por eso es posible que sí pudo determinar el puerto específico por donde va a reenviar el paquetito que acaba de llegar al switch. Es un paquetito unicast, precisamente por eso. Y bueno, aquí va una parte interesante que vamos a aprovechar para ver. Es que aquí este equipo no lo hemos manejado. ¿Por qué? Porque ya no existe. O sea, solamente existe aquí en Packet Tracer. Sí, es un hub. Entonces vean qué sucede ahorita cuando llega al hub. Entonces voy a hacer un capture. Un hub es de capa física, de capa 1. Entonces vean qué sucede acá. El paquetito es un paquetito unicast. ¿Sí? Entonces si tuviéramos un hub en una red con varios equipos, entonces cualquier comunicación que llega a través de un hub va a reenviarse a todos los puertos. ¿Por qué? Porque el hub no es un dispositivo, no es un switch, entonces no aprende nada, no sabe nada de Mac. Por eso es que reenvía los paquetes que le llegan a todos los puertos de salida, obviamente con excepción por donde llegó. Entonces, por esa razón aquí, este paquetito que llevo acá, llega a esta máquina y llega a esta máquina. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que la máquina que no es la destinataria tira el paquete. Aquí me está tirando el paquete. Y esta es la única que recibe el paquete. ¿Por qué? Porque es la que tiene la dirección MAC destino del paquete. Si vuelvo a verificar el paquetito, la dirección MAC es la C788. Perdón, acá en la entrada. Es la 1 de A7, que es la que recibió el paquete. Entonces, ese 1 de A7 debe ser la dirección MAC de esta máquina. Si verifico, sí, aquí está. No, aquí la puedo ver, pero no es el lugar correcto para verla. La veo más bien aquí. Sí, 1 de A7. ¿De acuerdo? Y ya se me perdió. Algo pasó, algo le di. Además. Entonces, bueno, la intención era revisar el proceso de comunicación paso a paso y revisar los controles, ¿no? La dirección MAC, la dirección destino. Vamos a ver. Esto ya está. Bueno, ya pudimos revisar los datos que nos está mostrando aquí. Voy a... bueno, aquí viene el segundo paso. Sí, cuando la comunicación es remota, vamos a esta parte, es interesante que la podamos comprender claramente. Si no la comprendemos al principio, a la primera
repetimos el proceso, se les encargo que esa parte la repasen. Decíamos que cuando la comunicación es remota, entonces lo que se necesita es la dirección MAC de la puerta de enlace y es lo que vamos a hacer, pero ese es un proceso también automático. Voy a hacerlo aquí siguiendo los pasos. Bueno, sí, aquí me dice que haga el proceso de esta manera, haga un ping a la 10.10.2, si verificamos el ping a la 10.2, la 10.2 es una red remota, bueno, la 10.2 es un equipo que está en una red distinta a la 172.31.5, entonces la comunicación va a ser remota. ¿Por qué remota? Porque hay un medio, al menos un router. Entonces, siempre que hay un router de por medio y la comunicación se da entre equipos que están entre esas redes, ya la comunicación es remota, acuérdense. Entonces, voy a hacer lo que me dice ahí. Otra vez un ping, pero ahora la voy a hacer hacia la 10.2. Bueno, antes de hacer el ping, veo cómo está la tabla de ARP. Sí, fíjense, ahorita tengo, todavía en la tabla tengo la 31.2, que es esta, pero yo ahora voy a hacer una comunicación a la 10.10.10.2. Obviamente, como no tengo esa información en la tabla RP, pues lo primero que voy a hacer antes de que el ping suceda es recuperar la dirección MAC. ¿De quién? Pues no de la 10.10.2, sino de la puerta de enlace, de puerta de enlace de quién, de esta máquina, no de esta máquina, porque esa no se sabe, todavía no se tiene ni siquiera su dirección MAC. Entonces, y no se necesita su dirección MAC desde el punto de vista de la PC. Sí, entonces de aquí lo único que se necesita es la dirección MAC, pero de la puerta de enlace. Y lo primero que vamos a verificar, antes voy a volver a entrar aquí, antes de hacer el pin, para verificar, voy a configuración y veo, dice la puerta de enlace es la 172.16.31.1. Esta información pues obviamente debe ser correcta para que la comunicación suceda. Entonces, si me voy al router, yo aquí tengo la 172.16.31.1 que está configurada en la 1.0. Quiere decir que la 1.0 tiene que ser este puerto, el puerto al que conecta este cable, ¿sí? Aquí está, la FA10. Y vamos a comprobar que efectivamente se trae su dirección MAC, que es la 741A. Vamos a ver. Entonces ahora sí hago el ping, pero decíamos que antes de que haga el ping, realmente lo que sucede es que primero va a ser una RP internamente. Pero perdón, estoy en modo simulación. Bueno, inclusive está bien, a ver si voy a alterar un poquito la secuencia de la actividad, ya que aprovechando que está aquí en modo simulación, voy a cancelarlo y voy a aprovechar para que veamos el proceso de ARP. Entonces voy a verificar, voy a limpiar. Estoy en simulación, voy a revisar la lista de eventos. A ver, acá está. Reviso los filtros, voy a editar los filtros para que me muestre ARP precisamente y ISMP. ¿Sí? Quiero ver los dos elementos. Sí, que entonces aquí me interesa ahorita es que veamos el proceso de ARP. Y después voy a iniciar otra vez el ejercicio. Entonces voy a abrir el ping, ¿sí? Ya activé
el protocolo de ARP, me voy a la PC, abro el PIN como estaba, ahí está, ya me generó el ISMP, ya aprendió, quería ver el proceso de ARP precisamente, pero aquí ya me lo tiene, entonces ya lo hizo, falló aquí, tendría que borrar, voy a borrar inclusive, para que se vea, vuelvo, tenemos tiempo, voy a borrar, para que vean la diferencia. Voy a verificar, otra vez voy a verificar RP, vamos a ver, a comprobar que, me voy a regresar al real time primero, verifico RP, no tiene, pensé que sí estaba, a ver, no está, por si acaso vamos a darle un RP menos D, ahí está, ahí no tengo nada, y ahora vamos a ver si es posible. O lo hago, voy a hacerlo todo desde simulación, mejor. Verifico que esté en mis filtros, aquí está, mis filtros ARP y CMP. Voy a generar un paquetito, voy a generar lo que está, de este equipo a este equipo. ¿Sí? Y ahí está, si revisan. ¿Qué es lo que tengo? Dos cartitas. ¿Sí? Vamos a ver qué tiene la cartita de ARP. Arriba le puedo hacer clic aquí. Sí, y es la parte que quería mostrarles. Sí, que tiene un proceso, cómo se arma un paquete de ARP o un mensaje de ARP. Vean, dirección MAC origen, se sabe, es la máquina que está originando el paquete. Obviamente ahí está, ahí está su NIC, ahí toma su dirección MAC sin problema. Pero como destino se tiene una dirección MAC que tiene puras Fs. Es decir, eso quiere decir pues que no se conoce la dirección MAC de la máquina destino. Acuérdense que la comunicación aquí, como es remota, se va a necesitar de la máquina la, la, este, la dirección MAC de la puerta de enlace. A ver, me equivoqué. No, está bien. Sí, dice dirección MAC destino FFF. ARP, que paquete ARP con dirección IP origen 172.16.31.5. Dirección destino, chequen, 172.16.31.1. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si yo me voy a ir a la PC otra vez. Y verifico. Ay, a ver, estoy aquí. ¿Dónde está? Ah, es que hice el proceso de... No hice la comunicación desde aquí. Entonces no está. Pero la comunicación que inicié fue del equipo 31.5 a la 10.10.2, ¿sí? Y entonces yo aquí estoy viendo que la dirección destino es la 172.16.31.1. ¿Por qué? Porque es una comunicación remota. Entonces el proceso de ARP, y estoy viendo el proceso de ARP, entonces el proceso de ARP toma la dirección IP de la puerta de enlace. ¿Sí? ¿De dónde toma esa información? Pues de la configuración que tiene la PC. En la PC tengo configurada como puerta de enlace la 172.16.31.1. Por eso es que es lo que estoy viendo. Por eso estoy viendo en ARP esta información. Entonces, necesita recuperar la dirección MAC
de la puerta de enlace, y eso lo vemos ahorita en el proceso. Entonces, iniciamos la comunicación. Y vean a dónde llega. Vamos a ver acá a dónde llega la comunicación. Llegó al switch. Chequen, lo que va es un ARP. Entonces vamos a ver que como ese ARP va a llegar a todos los equipos dentro de la red local. ¿A cuántos va a llegar entonces? ¿Alguien me dice a qué equipos va a llegar este mensaje antes de continuar? Ahí están mis equipos en mi red local. La pregunta es, ¿a cuáles equipos va a llegar ese mensaje? ¿Quién dice yo? A 3 PCs, ¿no? ¿Perdón? A las 3 computadoras. A las 3 computadoras, ajá. Nada más. ¿Algo más? Al router también, ¿no? ¿Perdón? Al router. Al router también, sí, exactamente. Entonces, llega a las 3 computadoras, correcto, pero también llega al router. De hecho, nos interesa que el mensaje llegue al router porque es la puerta de enlace. Es la parte que necesitamos ver que efectivamente llegue y de ahí se traiga la información. Entonces, aparte, es interesante que la veamos. Que llega también al router, a todos los dispositivos dentro de la red. Y el router es parte de la red local. Por eso es que también tiene que llegar al router. Y es lo que vamos a comprobar. Entonces le doy otra vez continuar. ¿Sí? Vean. Llega al router, llega a este equipo, llega al hub. Vamos a ver llega pero tira el paquetito. ¿Por qué? Porque no es la 172.16.31.1. Entonces lo lee, pero lo tira. Vamos a ver qué sucede en el router y qué sucede aquí en el hub. Por si acaso, vamos a ver de una vez aquí qué es lo que contiene. Llega al ARP, llegó el mensajito al router, antes de ver la otra. Y vean qué es lo que tiene. Esto es lo que llegó y esto es lo que va a salir. ¿Sí? En este caso me está diciendo que el router sí va a dar una respuesta. Bueno, ya está dando, ya armó aquí la respuesta. Y esta respuesta ya es una respuesta únicas, ¿sí? Únicas, donde pues, ¿no? Ya trae su propia, se origina la trama con su propia dirección MAC, que es la que interesa, y la dirección MAC de quien pidió esa dirección MAC, que se andaba buscando de la 172.31.1, ¿sí? Entonces, este es el mensaje, este es el dato que interesa, el mensaje que interesa recibir, pero vamos a ver qué dice, qué sucede con este paquetito también. Entonces, vamos a ver qué sigue, ¿sí? Aquí viene ya la respuesta únicas. Si chequen que es únicas esta respuesta que ya viene. Y estos son los otros paquetitos que se entregaron a estas otras máquinas a las que también tenían que llegar. Pero ¿qué está sucediendo? Que esos paquetitos se tiran. ¿Por qué? Porque estas máquinas pues obviamente no son la puerta de enlace. ¿Sí? Entonces tiran los paquetitos y hasta ahí va a llegar en estos casos, en este caso. Entonces, mientras que del router sí viene la comunicación de regreso, pero ya es una comunicación única, que quiere decir que ya no va a llegar a todos, solamente al destino. Entonces, de aquí tiene que llegar solamente, sample tiene que venir solamente por este cable y llegar a esta PC. Ya no va a llegar para estas otras. Sí, ahí está. Entonces, comunicación únicas. Y también voy a aprovechar para mostrarles cómo el router ya está armando su propia tabla de ARP. Hablando ahorita de ARP. Entonces vamos ahí y revisamos. Vamos a ver si lo podemos hacer desde el modo usuario. ShowIP ARP. Sí, ahí está.
Entonces, ¿qué me está diciendo? Que este router ya puede comunicarse o ya tiene la información de direcciones MAC de estos equipos, que básicamente si revisamos, bueno, ya tiene la dirección MAC de la 10.10.2, ya tiene la dirección MAC de la 31.5, de sus propias interfaces, esa es la 10.10.1 y de la 132.31.1, tiene su dirección MAC también. Sí, obviamente, esa información pues no la tuvo que recuperar, ya la tiene. Entonces, de las que recuperó fue de esta, de la 132.31.5 y de la 10.10.10.2. ¿Sí? Ok. ¿Qué sucede después de que ya se recuperó la RP? Podemos verificar, pues obviamente que ya, a ver si puedo consultar la vida, está. Ahí está. Ya colocó en su tabla de RP la dirección MAC de la puerta de enlace, no de la máquina de destino, porque es imposible que conozca esa información, sino de la puerta de enlace. Por consecuencia, ya construyó el paquetito de ICMP, es decir, el paquetito de PIN. ¿Sí? Si lo revisamos, le hago un clic al paquetito de ICMP y aquí está el armado, ¿sí? De la dirección MAC 788 a la 741A, que es la dirección MAC de la puerta de enlace, ¿sí? Si me voy a detalles, pues podríamos revisar lo que contiene ese paquetito. Que es un paquetito que decíamos que es un paquetito de ICMP de tipo solicitud de eco, que es un tipo 8. Aquí estamos viendo el tipo. ¿Sí? Si revisamos, continuamos. Esta comunicación ya es una comunicación unicast. Al menos hasta el router va a ser unicast. Ahí va. Continuamos. Ya puede continuar, ya se conoce en el router, ya checamos la tabla de RP y ya tenía información de la 10.10.2. Vamos a ver qué sucede aquí en el punto de acceso para que vean cómo funciona la comunicación inalámbrica. ¿Sí? Entonces, conclusión también sirvió para eso. El punto de acceso se comporta como un hub. ¿Sí? Cualquier comunicación que vaya a una máquina en una red inalámbrica y que requiere obviamente pasar por un punto de acceso, ¿sí? El paquetito que llegue al punto de acceso se replica para todos, o más bien se llega a todos los equipos conectados a ese punto de acceso de manera inalámbrica. ¿Sí? Sí, no se replica por todos los puertos, porque no hay puertos físicos. Entonces se va por todas las ondas, digamos, que conectan con dispositivos inalámbricos. Pero solamente uno va a recibir el paquetito, el que coincida con la dirección MAC destino. De regreso, viene nuevamente la comunicación, es únicas. Y aquí a la parte interesante es que cuando ya responde ya no se replica, ¿se checaron? ¿Por qué? Porque ya aquí ya sabe que ya tiene la información MAC del destino, específicamente sabe o tiene registrado aquí en el punto de acceso que de esa máquina de destino está por este cable, por este puerto, y por eso es que no repitió el paquete para los demás equipos en la red inalámbrica. Si el destino hubiera sido para una máquina en la red inalámbrica, ahí sí
hubiera sucedido que habría que llegar o tendrían que llegar a todos los dispositivos inalámbricos. Pero en este caso no es así. Bueno, sí, miren, sí lo hizo de todas maneras, inclusive al equipo originante, pero sí lo hace. Y ahí está. Ya para acá, ya todo normal, es únicas aquí. ¿Sí? Y ya está. ¿Qué pasó con la tabla de RP? No creció porque la comunicación es remota. Entonces solamente está la información de la dirección MAC de la puerta de enlace. Entonces, inclusive, aquí nada más tenemos, bueno, tenemos cuatro equipos. Si los cuatro equipos quisieran comunicarse con alguno de estos equipos de manera simultánea, de todas maneras, los cuatro equipos solamente requerirían de la dirección MAC de la puerta de enlace, de tal suerte que la tabla de ARP no crecería. ¿Sí? Seguiría siendo una dirección MAC, una entrada, una dirección MAC de la puerta de enlace. ¿Sale? Entonces ahí verificamos cómo es el proceso de RP en comunicación local y cómo se da el proceso de comunicación cuando la comunicación es remota. Ok. Y bueno, vamos a cerrar con esta primera partecita. Tenemos tiempo, sí. Dice, ¿cuál es la dirección MAC que se debe incluir en una trama enviada desde un dispositivo origen a un dispositivo destino en la misma red local? ¿Cuál es la dirección MAC destino que sería incluida en una trama enviada desde un dispositivo origen a un dispositivo destino en la misma red local? ¿Cuál es la respuesta? ¿No sería la 2? La 2, claro. La siguiente dice, ¿cuál sería la dirección MAC destino que se incluiría en la trama enviada desde un dispositivo origen a un dispositivo destino en una red local remota? ¿Cuál es la respuesta? ¿La primera? La primera, bueno, vamos a poner la primera y ahorita verificamos. La que sigue. Dice, ¿qué dos protocolos son usados para determinar la dirección MAC de un dispositivo cuya dirección IP destino se conoce? ¿Cuáles son los protocolos usados para determinar la dirección MAC de un dispositivo del cual se conoce su dirección IP, ya sea IPv4 o IPv6? Queremos determinar la dirección MAC de ese dispositivo destino, del cual se conoce su IP versión 4 o bien su IP versión 6. ¿Cuál es la respuesta? ARP y DNS. ARP. Y DNS.
DNS. DNS, profe. Ok, vamos a ponerles. Esa parte no la hemos abordado, ahorita les voy a decir cuál es la respuesta. Sí, tenemos dos malas. ¿Por qué está mala la segunda? Esa sería la del router, ¿no? Exacto. Sí, dice, ¿cuál es la dirección MAC destino que será incluida en la trama enviada desde un dispositivo origen a un dispositivo que está en una red local remota? Pues sí, la dirección MAC de la interfase del router local, que equivale a la dirección MAC de la puerta de enlace. Entonces, esto también eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Acuérdense que la puerta de enlace es mi router que conecta con mi red local, es decir, el puerto o la dirección del puerto que conecta con mi red local. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? ¿Sí? Y en la pregunta 3, ARP se usa para IPv4 y ND, que es el siguiente, que es lo que nos falta ahorita, es para recuperar la dirección MAC cuando trabajo con direcciones IPv6. Verificamos. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Entonces hablar precisamente de ND. Entonces, de ND, checamos el concepto y les dejo a ustedes que hagan, les encargo que hagan la actividad para aprender. No es calificable esa. La que está calificable es la que ya tienen ahí en sus tareas. Me regreso. Y vemos Neighbor Discovery, que es ND, precisamente lo que nos vino ahí en la última pregunta. Entonces, ND es para recuperar direcciones MAC de un equipo destino, pero con IP versión 6, acuérdense. Ajá. Entonces, ND tiene esas funciones, ¿sí? La primera, digamos, la más importante, o de las esenciales, más importantes de las esenciales, es de la resolución de direcciones, es decir, de poder recuperar, resolución de direcciones se refiere a eso, de poder recuperar la dirección MAC dada la dirección IP destino. Esto tiene que ver. El siguiente punto tiene que ver con un descubrimiento de routers. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que pueda un equipo determinar cuál es su puerta de enlace. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el descubrimiento de routers. Entonces, un equipo hace un ND, es decir, genera un mensaje de ND para descubrir qué router tiene conectado en su red local. ¿Sí? Si lo normal es que en una red local solamente haya un router y ese va a ser la puerta de enlace para ese equipo que lanzó un Neighbor Discovery. Un Neighbor Discovery para descubrir un router. ¿Qué otras funciones tienen? Bueno, dar servicios, redirección de servicios, que no, obviamente no vamos a ver, lo único que nos toca acá es esto, la resolución de direcciones. ¿Sí? Y se refiere a los servicios de red que hay y que los pueda, digamos, lanzar hacia otros equipos que pudieran tener el servicio. Es decir, cuando se refiere a que un servicio no lo tiene un equipo determinado, un equipo, una red, comúnmente un router, entonces si ese servicio no está, se redirige hacia el dispositivo que lo tenga. Ajá. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de descubrimiento de vecinos? Algo parecido a lo que sucede en ICMP. En ICMP se hacen solicitudes de eco. Aquí no se llaman solicitudes de eco, aquí se llaman solicitudes de vecinos y anuncios de vecinos. ¿Sí? Esos son los mensajes que suceden en IPv6 a través del protocolo ICMP en su versión 6. ¿Sí? El otro tipo de mensajes es cuando queremos precisamente descubrir o necesitamos nuestra puerta de enlace, entonces se hace una solicitud de router. Entonces, ¿quién va a responder? Pues obviamente es el
router. Entonces, el equipo, digamos, un equipo final hace un solicitation de router y el router genera un router advertisement, es decir, se anuncia a sí mismo, se dice yo soy un router, ¿de acuerdo? Ajá. Y los mensajes de redirección que aquí dice, son usados por los routers, eso es para este tipo de función. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que sucede en un dispositivo con IPv6? Pues se genera automáticamente, digamos, el ND, el Neighbor Discovery, para recuperar la dirección MAC de un dispositivo que tiene una dirección IP versión 6. Aquí la parte interesante pues es eso, es básicamente esa parte. Les iba a completar otra cosa, pero eso tiene que ver con el siguiente tema bueno, el tema donde vamos a profundizar otro poquito respecto a IPv6 y que tiene que ver también con las direcciones MAC. Ok, entonces esa sería la primera función y la otra es para llevar a cabo la solicitud del vecino. Y también otra cosa importante aquí, en IPv4 los mensajes son broadcast, en IPv6 los mensajes que se generan son multicast. Sí, entonces digamos, aunque los paquetes llegan a todos los equipos, perdón, en la red, el mensaje se conoce como un mensaje especial, como un mensaje multicast especial porque llega a todos los equipos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mensajes broadcast en IPv6 ya no existen. Por eso aquí nos hablan de dirección multicast. Y esa parte, también es interesante que la revisen, les encargo que lo revisen en la actividad, cómo es la dirección MAC cuando obviamente no se sabe la dirección MAC del equipo destino, qué se construye, cómo se construye en la trama esa dirección MAC, y tienen que checar que esa MAC no va a ser FFF. Es decir, si no se sabe el destino, va a ser una dirección MAC de tipo multicast. Ahí estaríamos viendo una aplicación de multicast que vimos como concepto en uno de los temas anteriores. Y bueno, y aquí viene la práctica. Entonces, esta práctica se las voy a encargar, que ustedes la hagan solos, la hagan más de una vez si es necesario, para que comprendan el proceso de comunicación en IPv6. Y con eso cerraríamos el tema.